Un día despejado brillaba a través de las ventanas de la oficina central del Banco Global Finance Trust, donde reinaba una atmósfera de fría y calculadora actividad comercial. El brillante suelo de mármol, los altos techos y el exquisito mobiliario daban testimonio de una considerable potencia financiera. El aire limpio y fresco estaba lleno de silencio, solo interrumpido por el susurro apenas audible de los billetes y el suave golpeteo de los teclados. En el centro de este mundo se erigía Arthur Vance, el director, que acababa de cumplir 35 años. A esa edad era la encarnación del éxito. El traje caro le quedaba perfecto y el reloj que llevaba en la muñeca daba testimonio de su alto estatus. Sin embargo, en ese momento, su rostro estaba desfigurado por una mueca de irritación apenas contenida. Observaba a una joven pareja que estaba de pie, desconcertada, junto al mostrador del empleado junior. «Amanda, ¿qué está pasando aquí?», susurró Arthur a su asistente, sin ocultar demasiado su descontento. «Te lo advertí. Nada de proyectos arriesgados. Su cafetería en las afueras no es un negocio serio, es solo un juego. ¿Acaso somos una organización benéfica?». «Les he comunicado la negativa», dijo Amanda con calma, pero sus palabras estaban impregnadas de una sonrisa venenosa. «Simplemente no se van a marchar, esperando que si se hacen los pobres, las reglas cambien». La joven pareja, los Smirnov, escuchó estas palabras. El hombre, como aturdido, quiso decir algo, pero su esposa, acurrucándose junto a él, lo detuvo con una mirada suplicante. «Las reglas son inmutables», declaró Arthur con dureza, lanzando una mirada sarcástica a la pareja. «Están diseñadas para separar a los exitosos de los fracasados. Necesitamos resultados reales, no ilusiones a crédito». En ese momento, se abrieron las puertas de cristal y entró en la sala un hombre mayor, de aspecto distinguido, el señor Henderson, cliente platino. Al verlo, Arthur sintió aún más inquietud. Perder el tiempo de un cliente importante y altamente rentable en una conversación con tales solicitantes sería un error imperdonable. Se acercó decididamente a la pareja. «Buenos días», dijo con voz fría y sin ningún atisbo de cortesía. «Supongo que mi subordinado ya les ha explicado todo. El Banco Global Finance Trust no invierte en proyectos deficitarios. Su solicitud ha sido rechazada, y de forma definitiva. Les ruego que abandonen el local. Están entorpeciendo el trabajo». «Pero no tenemos pérdidas», objetó tímidamente Dmitry Smirnov. «Solo necesitamos una pequeña inversión inicial para adquirir nuevo equipo». «No me importan los detalles», le interrumpió Arthur, sacando una tarjeta de visita del bolsillo. «Tenga», dijo, tendiéndosela. «Diríjase a esta dirección. En la Oficina Municipal de Apoyo a la Pequeña Empresa, dicen que les gusta escuchar este tipo de historias. Nosotros aquí nos ocupamos de dinero real. Adiós». Tras poner la tarjeta en la mano del atónito Dmitry, se dio la vuelta sin esperar respuesta. Al instante, su sonrisa, brillante y acogedora, iluminó el rostro que ahora miraba al señor Henderson. «Señor Henderson, qué alegría verle». Su voz adquirió de inmediato un tono suave, casi suplicante. «Encantado de darle la bienvenida. Por favor, pase a mi despacho. Acabo de recibir un informe exclusivo sobre el estado de los mercados asiáticos. La información, por supuesto, es solo para unos pocos elegidos». Como si fuera el dueño, abrazó a Henderson por los hombros y lo llevó a su despacho, dejando atrás, en la fría sala de mármol, a la humillada pareja que ahora permanecía en silencio, como petrificada. El mundo de Arthur Vance se había restablecido en su jerarquía habitual y predecible. Arthur asintió con la cabeza, sintiéndose completamente satisfecho. Su mundo era perfecto. Todo en él funcionaba a la perfección.
En ese mismo instante, las puertas automáticas de cristal se abrieron silenciosa y suavemente, introduciendo en la atmósfera estéril del banco una nota de caos absoluto. Samuel tenía unos 70 años, quizá más. Su edad, al igual que la de un árbol viejo o una roca costera, era difícil de adivinar. Llevaba una camisa a cuadros, cuyo color ya se había desvanecido varias veces por los numerosos lavados, pero que seguía estando impecablemente limpia y lisa. Los vaqueros desgastados, con un parche cuidadosamente cosido en la rodilla, resaltaban su esencia trabajadora, y las pesadas botas, cubiertas del polvo de los caminos, indicaban que no estaba acostumbrado a las alfombras de las oficinas. Llevaba en la cabeza un sencillo sombrero de paja, cuyas alas estaban un poco desgastadas por el viento. A pesar de ello, no daba la impresión de ser un mendigo o un pobre. Parecía un hombre de otra época, de otra realidad, para quien la ropa solo servía como protección contra las inclemencias del tiempo, y no como medio de expresión personal o de demostración de estatus. Entró lentamente, con una gracia pausada, pero en sus movimientos se notaba cierta confusión, como si fuera un plebeyo que se encontraba por primera vez en una gran ciudad. Se detuvo en la entrada, dejó que sus ojos se acostumbraran a la luz brillante y observó la amplia sala. En su mirada tranquila no había envidia ni entusiasmo, solo una contemplación silenciosa y curiosa, propia de un investigador. Arthur lo notó al instante. Su mirada, perfeccionada por años de observar a los clientes y evaluar rápidamente su solvencia a partir de pequeños detalles, como la marca de los relojes y los zapatos, se fijó en el anciano, como si fuera una incongruencia. En su algoritmo interno, este hombre no solo no recibió una evaluación positiva, sino que obtuvo un resultado negativo. Arthur solo frunció ligeramente el ceño, como si sintiera una sensación desagradable. «Mira, Arthur», susurró Amanda, tapándose la boca con la mano. «Parece que alguien ha confundido el banco con un refugio para personas sin hogar. Quizás deberíamos llamar a seguridad antes de que empiece a pedir limosna». «No hay que precipitarse», respondió Arthur con calma. «Podría dañar nuestra reputación. Yo mismo me encargaré de este asunto», rápidamente y sin llamar la atención. En ese momento, Samuel vio una mesa libre en la que estaba sentada Chloe Reed. La joven de 22 años solo llevaba 3 meses trabajando en el banco, por lo que aún no había adquirido el cinismo generalizado ni había aprendido a juzgar a las personas por su situación económica. En sus grandes ojos marrones se leía la sinceridad, y en su rostro se dibujaba una sonrisa amable y cariñosa, que aún no se había convertido en una reacción automática habitual para ella. Chloe era la única en la sala que no miraba al anciano con desdén, sino con compasión y una ligera vergüenza. Samuel se acercó lentamente a su mostrador. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol liso, rompiendo el silencio y la atmósfera reverencial. Varios hombres con trajes caros lo miraron con desprecio evidente. 2 empleados detrás de los mostradores, al notar la mirada de Arthur, se miraron con una sonrisa cómplice. Chloe vio que el anciano se dirigía hacia ella y su sonrisa se volvió aún más cálida. Ya se disponía a levantarse y saludarlo como a cualquier otro cliente con un «Buenos días, señor, ¿en qué puedo ayudarle?». Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la imponente figura de Arthur Vance se interpuso inesperadamente en el camino de Samuel. Arthur se colocó delante de Samuel, impidiéndole pasar al mostrador. Su alta estatura, que superaba en una cabeza a la del anciano, y su mirada desde arriba hacia abajo, demostraban claramente su superioridad. «Buenos días», proclamó, llamando deliberadamente la atención de los que le rodeaban. «Yo, Arthur Vance, dirijo esta sucursal.
Parece que se ha equivocado de edificio. Samuel lo miró a los ojos. En ellos se leía una claridad y una serenidad sorprendentes. «Buenos días, joven», dijo. «No, he venido aquí a propósito al banco». Arthur entrecerró los ojos, como si estuviera pensando profundamente, y dijo con evidente simpatía: «Lo entiendo, pero quizás necesita la ayuda de una organización sin ánimo de lucro o de los servicios sociales». Se especializan en ayudar a personas que se encuentran en situaciones similares. La Oficina de Asistencia Social Municipal está muy cerca, literalmente a 3 manzanas, a la izquierda. Estoy seguro de que allí podrán ayudarle. Las palabras fueron pronunciadas con una cortesía perfecta, pero en ellas había un insulto monstruoso. Varios gerentes, entre ellos Amanda, no pudieron ocultar sus sonrisas. Chloe, sonrojada, bajó la mirada y fijó la vista en su escritorio, sintiéndose profundamente avergonzada de su jefe. «Gracias por su interés, pero no necesito ayuda», dijo Samuel sin rastro de resentimiento en su voz, solo con su eterno cansancio. «Me dirijo a ustedes como cliente y deseo realizar una operación con mi cuenta personal». «¿Cliente? ¿Por casualidad no es usted cliente de nuestro banco Global Finance Trust?», preguntó Arthur, levantando teatralmente las cejas y dirigiéndose a sus empleados. «¿Está completamente seguro de su información? Como es sabido, tenemos criterios bastante estrictos para la selección de depositantes. Hay un umbral mínimo de entrada». «Estoy seguro», dijo Samuel en voz baja, pero con insistencia. «Abrí una cuenta aquí hace muchos años, antes de que existieran esos umbrales. Y entonces, los gerentes eran completamente diferentes». La última frase, pronunciada en voz baja, era una reprobación tan evidente que Arthur se quedó desconcertado por un momento, pero solo por un momento. «Hace mucho tiempo es un concepto relativo», dijo, restándole importancia. «No perdamos el tiempo, ni el suyo, ni el mío. Dígame, ¿qué es lo que quiere exactamente? ¿Retirar el último dinero que le queda? ¿$10? ¿20? Samuel respondió brevemente. «Necesito $500 en efectivo». En la sala reinaba un silencio casi físico. La suma era insignificante para ese lugar, donde se movían millones. Sin embargo, a la luz de la apariencia de Samuel, parecía un absurdo absoluto e increíble. Amanda no pudo contener la risa y se echó a reír, mientras que Arthur se rió abiertamente, echando la cabeza hacia atrás. «¡500! $500! ¡Increíble!», exclamó Arthur, contagiado por la alegría. «Me ha alegrado el día, señor». No había oído nada más divertido desde la última fiesta de Navidad de la empresa. Con un gesto dramático, se secó una lágrima que le había brotado de la risa y volvió a hablar con aire serio, aunque en sus ojos seguían brillando chispas maliciosas y burlonas. Decidió no detenerse ahí, llevar la humillación al extremo y convertirlo todo en un espectáculo inolvidable para sus subordinados. «¿Saben qué?», dijo con una pausa dramática mientras miraba a sus intrigados colegas. «Hoy estoy de muy buen humor. Gracias al cierre de un importante acuerdo, el señor Henderson ha decidido hacernos un regalo, y yo estoy dispuesto a ser más generoso que nunca. Esto es lo que voy a hacer. Si en su cuenta, y lo dudo mucho, porque es tan improbable como la existencia de Papá Noel, realmente hay $500, añadiré a esa cantidad la misma cantidad de mi bolsillo. Sí, no recibirán 500, sino $1000. En efectivo, ahora mismo». Su mirada, llena de confianza, recorrió a sus subordinados. Lo miraban con admiración muda. Un gesto así es el signo de un verdadero macho alfa, seguro, atrevido, que lo tiene todo, dueño de su destino. «¿Qué, listos?», volvió a dirigirse a Samuel. «Nadie más te hará una oferta como esta. Es tu única oportunidad.
El conflicto había llegado a su punto álgido. Ya no había lugar para la habitual aclaración de relaciones. Se había convertido en una apuesta pública, un desafío lanzado al anciano ante la multitud, por diversión y espectáculo. No era $1.000.000 lo que estaba en juego, sino su propia dignidad. Samuel miró fijamente a Arthur. Su mirada se volvió de repente tan intensa y penetrante, como si intentara ver algo en lo más profundo del alma del joven. En esa mirada no había ni una pizca de miedo ni de humillación, solo una profunda decepción, casi paternal. «¿Estás seguro de que quieres esto, hijo?», dijo en voz baja. «Hay apuestas que es mejor no hacer». «Deja esas reflexiones filosóficas para los predicadores», respondió Arthur, haciendo un gesto con la mano. «Estamos en un banco. Aquí solo importan los números. ¿Sí o no?». Samuel cerró los ojos por un segundo y luego, al abrirlos, se vio en ellos una firme determinación. «Perfecto, estoy de acuerdo». Arthur sonrió victorioso. La trampa se había cerrado de golpe. Solo quedaba acabar con dignidad con la miserable presa. «Muy bien, entonces no perdamos tiempo. ¿Cómo se llama? O tal vez tiene algún documento de identidad. Aunque no, ¿por qué lo pregunto? Seguro que no lo tiene». Se dio la vuelta y con paso firme y seguro, se dirigió hacia el mostrador de Chloe, anticipando que el anciano lo seguiría como un cordero obediente que va al matadero. Pero Samuel no se movió de su sitio, manteniendo la calma y la rectitud, como un árbol antiguo arraigado en medio de la sala. Arthur, tras dar unos pasos y no sentir ningún movimiento detrás de él, se volvió impaciente. «Bueno, estoy esperando. ¿O has cambiado de opinión? ¿Has decidido no hacer el ridículo delante de todo el salón?» «No necesito las cartas», dijo Samuel con calma. «Y no recuerdo mi nombre». Arthur volvió a reírse, pero esta vez su risa era antinatural, forzada. «¿No recuerdas tu nombre? Qué interesante. ¿Quizás tampoco tienes huellas dactilares? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar tu legendaria cuenta con $500? Samuel, sin prisa, como si no se diera cuenta del tiempo, metió la mano en el bolsillo interior de su vieja y gastada chaqueta. Su movimiento fue tan mesurado y meditado que, por un segundo, dio la impresión de que estaba a punto de sacar un reloj antiguo con cadena o una petaca de hojalata para tabaco. Arthur lo observaba con una expresión de superioridad ligeramente cansada, que sin embargo comenzaba a convertirse en impaciencia. En las manos de Samuel había algo diferente. Una hoja de papel amarillenta por el paso del tiempo y desgastada en los pliegues, doblada en 4. Parecía haber sido guardada con cuidado durante muchos años, pasando de mano en mano como una herencia. Samuel la desplegó con cuidado con ambas manos. En el papel grueso, escrito con letra caligráfica, se veía una larga y complicada secuencia de números, descoloridos por la tinta violeta. «Por favor, busque este número», pidió Samuel, entregándole el papel a Arthur. «Es el número del certificado de depósito, el primero que se emitió en esta institución financiera». Arthur tomó el viejo documento con 2 dedos, como si fuera algo repugnante. Su mirada se quedó fija en él con perplejidad. ¿Un certificado de depósito? Nadie ha usado uno de esos en 30 años, tal vez 40. Parecía una reliquia del pasado, un artefacto que había quedado de la era predigital. ¡Qué antigüedad más extraña! ¿La compraron en un mercadillo por $1? Sonrió, pero sus palabras ya no tenían la misma firmeza de antes. «Bueno, veamos de qué es capaz este truco». Girándose bruscamente, se dirigió hacia la mesa de trabajo de Chloe. La chica, acurrucada en su silla con miedo, intentaba reducir al máximo su silueta y pasar desapercibida. «Levántate, yo me encargaré de todo», dijo sin mirarla. Empujó bruscamente su silla con la rodilla y se sentó frente al ordenador. Con repugnancia,
Alisó la hoja amarillenta que había sobre la mesa, y las comisuras de sus labios se torcieron en una sonrisa despectiva. Arthur se sentó lentamente frente al ordenador, convirtiendo ese momento en un auténtico espectáculo. Girando lentamente en su silla giratoria, se dirigió a la sala, donde ya se había reunido un pequeño público compuesto por empleados libres y clientes interesados, atraídos por el insólito espectáculo. Su rostro brillaba de expectación. «Muy bien, damas y caballeros, comienza el espectáculo», dijo con una postura teatral, como un auténtico maestro de ceremonias. «El evento principal de esta noche es la búsqueda de millones inexistentes. No se corten, vengan, la entrada es gratuita». Amanda, que estaba más cerca que nadie, respondió a su juego con una sonrisa sarcástica. «Arthur, ¿no es demasiado cruel burlarse así de un anciano? ¿Y si tiene el corazón débil y no soporta la decepción?». Le guiñó el ojo a otro gerente, más mayor, y éste asintió inmediatamente en señal de comprensión. «¿Corazón? Amanda, querida, para quienes tienen planes tan ambiciosos no se necesita corazón, sino nervios de acero, o al menos un saldo bancario impresionante», respondió Arthur, animando a sus colegas con su humor. «Bien, la primera apuesta está hecha. Amanda afirma que simplemente no tenemos un cliente así. Valiente. ¿Quién más está dispuesto a arriesgarse?». El cajero más joven, Mark, que estaba apartado, parecía preocupado. Dijo tímidamente: «Señor Vance, ¿no debería evitarse hacerlo? Al fin y al cabo, se trata de un cliente y estamos obligados a seguir el procedimiento». Arthur lo interrumpió, pero no con ira, sino con una risa bonachona y un poco burlona. «Mark, ¿cuántas veces te lo he dicho? Recuerda la regla principal de nuestro negocio. Sin dinero, una persona no es un cliente, sino un mendigo. Y nosotros no somos una organización benéfica, no aceptamos donaciones. ¿Entendido? Aprende mientras aún soy tolerante». Volvió a dirigirse a la multitud. «Bueno, señores, ¿alguien está dispuesto a apostar $10? Subamos las apuestas». Tomó en sus manos una hoja de papel gastada y con evidente entusiasmo comenzó a examinarla. «Miren este artefacto. El papel, la tinta. Me sorprende que no esté escrito con pluma de ganso sobre pergamino. ¿No será un mapa del tesoro en lugar de un simple documento bancario? ¿Acaso hay una cruz que marca el lugar donde está enterrado el cofre con las piastras?». Se oyó una carcajada en la sala, que Arthur disfrutó de verdad. Se volvió hacia Chloe, que estaba a su lado, con el rostro pálido y en silencio, evitando cualquier contacto visual. «Chloe, ¿por qué estás tan pensativa? ¿No crees en los milagros?». Le guiñó un ojo, dándole un golpecito juguetón en el hombro con el dedo. «Míralo. Es un chiste andante. Aprende a no tomarte la vida tan en serio, o no sobrevivirás en nuestro negocio. El sentido del humor es nuestra salvación». Chloe permaneció en silencio, apretando los labios aún más. No quería existir en un mundo así. No le apetecía reír. Se sentía avergonzada y dolida. «Bueno, como no hay más apuestas, es hora de abrir», proclamó solemnemente Arthur, dirigiéndose al monitor. Sus dedos se deslizaban hábilmente por las teclas, introduciendo con seguridad el largo número del antiguo certificado, mientras comentaba cada uno de sus movimientos. «Bueno, el primer dígito, 0, simbólico, digamos. Otro 0. ¡Qué coincidencia! Seguro que el sistema ya se está riendo con nosotros». Introducía los datos con deliberada lentitud, disfrutando del proceso, anticipando el momento en que la pantalla mostrara el mensaje en rojo: «Cuenta, inexistente» o «error en los datos». Samuel seguía inmóvil en el centro de la sala, con la mirada dirigida no hacia Arthur, sino hacia el fondo, a través del enorme panel de cristal, hacia la animada y soleada calle.
Su rostro no revelaba ninguna emoción, como si lo que estaba sucediendo no le concerniera en absoluto, como si fuera un mero testigo pasivo del ajetreo ajeno y desconocido para él. «Y aquí está, el momento de la verdad», anunció Arthur, tras introducir el último dígito. «Vamos, redoble de tambores». Pulsó con fuerza la tecla Enter. En sus labios apareció una sonrisa de satisfacción que reflejaba su confianza en la victoria. Recostándose en el respaldo de la silla, disfrutó anticipando su triunfo y la humillación del anciano. Durante una fracción de segundo, apareció en la pantalla la ventana de carga estándar, con un texto que se desplazaba por la pantalla. Luego desapareció, dando paso a la tarjeta del cliente. La sonrisa de Arthur no solo desapareció, sino que pareció congelarse y luego desmoronarse, como yeso viejo, dejando al descubierto una máscara de total y animal desconcierto. Se inclinó bruscamente, casi pegando la nariz a la pantalla. Sus ojos, que antes brillaban de satisfacción, ahora estaban muy abiertos y congelados, como los de un pez arrojado a tierra. Parpadeó varias veces, como si intentara deshacerse del aturdimiento, pero la imagen en el monitor permaneció inalterable. En la sala se hizo un silencio opresivo. Todos miraron fijamente la espalda ancha y tensa de Arthur. Las risas que se habían oído antes se acallaron. Amanda dejó de sonreír y a cada momento la inquietud en sus ojos aumentaba mientras miraba a su jefe. «Arthur, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo?», preguntó insegura acercándose. «Quizás el sistema se ha bloqueado». «No», susurró Arthur con voz ronca, sin apartar la vista de la pantalla. Su voz sonaba extraña, sin vida. «El sistema funciona». «Bueno, ¿entonces qué? ¿He acertado? ¿Es que no existe esa cuenta?», preguntó Amanda con nerviosismo, tratando de ver la pantalla del monitor. «La cuenta existe», respondió Arthur en voz baja. Esa breve frase quedó suspendida en el aire, como una sentencia. Amanda se quedó paralizada, incapaz de pronunciar una sola palabra. La multitud de empleados, que hasta entonces había estado discutiendo acaloradamente lo que estaba sucediendo, se calló, presintiendo que algo iba a cambiar radicalmente. Incluso los visitantes ocasionales, que hasta entonces solo habían observado con indiferencia el desarrollo de los acontecimientos, ahora seguían con tensión lo que estaba sucediendo. «Bueno, ¿y cuánto hay en la cuenta?», preguntó otro gerente, ya sin rastro de alegría en su voz. «¿Le bastará con $500? Arthur permaneció en silencio. No oía sus voces. En sus oídos crecía cada vez más fuerte un zumbido que le hacía agarrar frenéticamente el ratón. El cursor se movía nerviosamente bajo sus dedos temblorosos mientras pulsaba convulsivamente los botones, abriendo nuevas pestañas. Historial de operaciones, información sobre la cuenta, datos personales del cliente. Con cada ventana que se abría, su rostro palidecía cada vez más y su frente se cubría de sudor frío. Su impecable peinado, que cuidaba con tanto esmero, de repente parecía despeinado. Leyó la fecha de apertura de la cuenta. 42 años atrás, exactamente el día de la fundación del banco Global Finance Trust. La inversión inicial fue de $100,000, una suma impresionante para aquellos tiempos, y finalmente vio cuál era el valor actual de su capital. Cifras. Había una cantidad incontable que se salía de la ventana estándar, deslizándose hacia la derecha, fuera del campo de visión. Arthur pasó la página con mano temblorosa, pero las cifras no cesaban. Millones, decenas de millones, cientos. Su respiración se aceleró. Se volvió corta y superficial. El símbolo de su estatus y control, el nudo perfectamente atado de su corbata, de repente comenzó a oprimirle, como si intentara estrangularlo. Tiró bruscamente de ella, tratando de aflojar el agarre.
Sus manos temblaban y sentía cómo su mundo perfecto, cuidadosamente construido, se derrumbaba como un castillo de arena que se hunde bajo el agua. Chloe, que había permanecido como una sombra invisible todo ese tiempo, dio un cauteloso paso adelante. El rostro de su jefe estaba petrificado, mortalmente pálido, y incapaz de contener su curiosidad, miró el monitor por encima de su hombro. Al ver lo que vio Chloe, un breve chillido de miedo se escapó de su boca y se tapó la boca con la mano. Sus ojos se agrandaron como dos platillos de café. Ese suave sollozo rompió el pesado silencio, y todos los presentes dirigieron sus miradas hacia ella. Sin poder soportarlo, Amanda empujó a uno de los empleados más jóvenes, y con determinación en su voz, se acercó al ordenador. ¿Qué está pasando aquí? Arthur, ¿estás bien? Chloe, ¿qué has visto? Al mirar por encima del hombro de Arthur, su rostro se transformó instantáneamente. La sonrisa segura dio paso a una expresión de extrema sorpresa, que se convirtió en horror manifiesto. Retrocedió, como si se hubiera topado con un fantasma. No puede ser, susurró, con una voz apenas audible. Esto es simplemente imposible. ¿Qué es lo que no puedes, Amanda? Dilo. No pudo aguantar Mark, el cajero. En la parte superior de la tarjeta del cliente en la pantalla, clara y nítidamente, en letras grandes que no dejaban lugar a dudas, se leía: nombre del cliente, Samuel Ezekiel Thorne, fundador, accionista mayoritario. Cargo, presidente honorario del Consejo de Administración, antiguo director ejecutivo. Amanda levantó lentamente la cabeza y fijó la mirada en el anciano que estaba en el centro de la sala. Thorne, susurró, moviendo apenas los labios. Se llama Thorne. Samuel Thorne. El nombre recorrió las filas de empleados como una descarga eléctrica. Al principio era apenas un susurro, pero rápidamente se fue extendiendo, cobrando cada vez más fuerza y teñido de notas de pánico y desconfianza. ¿Thorne? ¿El mismo Thorne? ¿De qué otro Thorne estamos hablando? El fundador. Su retrato cuelga en la sala de juntas. ¿Por casualidad no has hecho el curso de historia de la empresa? Bueno, es solo una coincidencia. Es homónimo. Fíjate en la expresión de Amanda. ¿Crees que es una coincidencia? Uno de los gerentes sacó rápidamente una tableta y, como en un arrebato, comenzó a tocar rápidamente la pantalla, abriendo el portal corporativo. En la sección Nuestra Historia, encontró una fotografía. Era un retrato en blanco y negro de un hombre joven y robusto, con una mirada aguda y penetrante. El gerente levantó la tableta, comparando la imagen con el hombre del sombrero de paja, y sin poder evitarlo, se quedó pensativo. Las arrugas, las canas, el paso del tiempo. Todo lo había cambiado hasta hacerlo irreconocible, pero su mentón decidido, y sobre todo, sus ojos. Sus ojos seguían siendo los mismos. «¡Dios mío!», exclamó el gerente con desesperación, y la tableta cayó con estrépito sobre el mostrador. «Es él». Las miradas de todos, como rayos de focos, se dirigían ahora no a la pantalla, ni a Arthur, sino a una única figura. El anciano, que todo este tiempo había observado en silencio lo que sucedía, como si se tratara de un teatro del absurdo. Su tranquilidad, que antes se percibía como desconcierto o humildad, ahora irradiaba un aura de omnipotencia, como la de una deidad que observa el ajetreo de los humanos. Su sencilla vestimenta dejó de parecer pobre y adquirió el aspecto excéntrico de un multimillonario. Su silencio ya no tenía un tono robótico, sino que ahora sonaba como una sentencia temible y despiadada. Solo entonces Arthur, como un mecanismo roto, giró lentamente la cabeza. Su mirada, desprovista de toda emoción, se fijó en la figura inmóvil de un anciano entre la multitud. El mundo a su alrededor se redujo a un solo punto, a esos ojos tranquilos,
sabios y un poco tristes. El ruido de la sala se apagó. Las palabras de sus colegas se disolvieron en un vacío silencioso. En esos ojos vio reflejada su impotencia, su estupidez, la magnitud de su fracaso, que ahora le parecía abrumador y catastrófico. Intentó decir algo, pero sus labios permanecieron inmóviles y no salió ningún sonido de su boca. Había insultado públicamente al hombre que era el dueño del banco, de ese edificio, de sí mismo, y después de eso había hecho una apuesta con él. Samuel miró el rostro pálido y desfigurado por el horror de Arthur Vance, y en su corazón no surgió ni una pizca de malicia. En cambio, lo invadió una profunda y absorbente tristeza, como si estuviera observando a un niño herido y perdido. No veía en él a un simple aventurero asustado, sino solo una huella triste, la consecuencia del abismo en el que se había convertido toda su vida. Recuerdo cuando colocamos la primera piedra de los cimientos de este edificio, le vino a la mente. El recuerdo era tan vívido que por un segundo el brillo del mármol dio paso a la monotonía de la obra. Tenía 28 años. En el bolsillo llevaba sus últimos ahorros y un préstamo de un socio, y su corazón estaba lleno de un único sueño: construir un banco para la gente común. No para las grandes corporaciones, ni para los fondos impersonales, sino para aquellos que trabajaban por el bien de la sociedad. Profesores, médicos, agricultores, propietarios de pequeñas tiendas. De nuevo, su mirada se posó en el impecable traje de Arthur y recordó su primera oficina, una modesta habitación alquilada con una sola mesa, 2 sillas y un teléfono antiguo. Allí, detrás de esa mesa, tuvo lugar su primera reunión con un cliente. Elizabeth, una profesora de música de un pueblo de provincias, llegó con todo su capital, $200, en una vieja lata que en su día había contenido galletas danesas. El miedo a ser engañada era tan fuerte que le temblaban las manos y las monedas tintineaban suavemente dentro de la lata. Recordaba claramente su conversación. «Joven, ¿está seguro de que esto es fiable?», le preguntó ella entonces, apretando la lata en su mano. «He ahorrado este dinero durante 10 años. Para el piano de mi hija», añadió. «Señora Stone», respondió él, mirándola a los ojos sinceros y llenos de emoción. «No puedo darle una garantía del 100%, porque eso no existe. Pero le doy mi palabra de honor de que trataré su dinero como si fuera mío. Cada céntimo se destinará a cumplir el sueño de su hija». Me senté con ella y durante 1 hora y media dibujé diagramas en una servilleta de papel para explicarle cómo funcionan los intereses. Le mostré nuestra única caja fuerte y le di mi palabra. En ese momento me di cuenta de que nuestra principal riqueza no eran los recursos financieros, sino la confianza. La confianza de una maestra que solo tenía $200 en una lata. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en los rostros fríos de los gerentes y los ojos asustados de los empleados. ¿En qué momento cambiamos la confianza por clubes de platino y falsos informes exclusivos? ¿Cuándo llegamos a la conclusión de que se puede evaluar a una persona por el grosor de su cartera y la marca de su reloj? Recuerdo las últimas reuniones del Consejo de Administración, en las que reinaban interminables presentaciones llenas de gráficos y diagramas. No había rostros vivos, ni una sola historia humana, solo términos impersonales: optimización de recursos, diferenciación de clientes, gestión de riesgos. Nos hemos vuelto expertos en la gestión de riesgos para el capital, pero hemos perdido la capacidad de reconocer los riesgos para el destino humano. Dividimos a los clientes en categorías prometedoras y sin perspectivas, perdiendo de vista que cada uno de ellos es una persona con un nombre y unos sueños. Su mirada volvió a posarse en Arthur.
ahora parecía atravesarlo, viéndolo todo a través de él. Vance, este chico, es la encarnación del nuevo sistema. Le enseñaron a sonreír, pero sin sentimientos reales. Le enseñaron a analizar, pero no a apreciar. Le enseñaron a cerrar tratos, pero no a generar confianza. Su costoso traje no es solo ropa, sino un escudo que lo protege de todo lo humano. De la empatía, de la duda, del sentimiento de culpa. Y en esto, lo admito, la culpa es mía. Pasé demasiado tiempo en mi despacho de la planta superior, obsesionado con gráficos e informes áridos. Dejé de controlar, confiando en personas como él. Les permití convertir lo que era mío, mi banco, mi oasis, en un mecanismo insensible y frío. Y yo mismo me convertí en un fantasma en mi propia creación. Su mirada se deslizó de Arthur a Chloe, que estaba mortalmente asustada. La chica estaba de pie, con las manos apretadas contra el pecho, y en sus ojos, llenos de lágrimas, Samuel vio algo más que miedo. Había una culpa sincera y genuina por su jefe, por todo lo que estaba pasando. En su mirada, Samuel percibió compasión por el anciano que había sido humillado ante ella. Pero ella está aquí, esta niña. En sus ojos no había risa, solo inseguridad y vergüenza. Entonces, aún no todo está perdido. Entonces, bajo esta capa de mármol y brillo artificial, aún vive un alma auténtica. Y esa pequeña chispa de esperanza, apenas perceptible, se enciende en mí. Quizás mi tiempo aún no ha terminado. Quizás no he venido aquí solo por $500, sino para recuperar mi banco. Su decisión estaba tomada. Era inquebrantable, como el acero. Ya no quería seguir siendo un observador pasivo. La representación había terminado. Era hora de bajar el telón. Con un esfuerzo sobrehumano, Arthur consiguió levantarse de su asiento. El mundo a su alrededor parecía girar, y en lugar del habitual zumbido, en sus oídos resonaba el agudo ulular de una sirena. Sus piernas parecían de algodón, no le obedecían, y se tambaleaba como un borracho mientras se acercaba a Samuel. Su intento de esbozar su característica sonrisa encantadora se convirtió en una mueca espantosa y distorsionada que lo hacía parecer un náufrago que intentaba desesperadamente salir del agua. «Señor Thorne, señor», su voz se volvió ronca, convirtiéndose en un sonido ininteligible, tembloroso e intermitente. Es un malentendido inconcebible. No podía imaginarlo. No lo reconocí, señor. Usted no se parece en nada al retrato oficial. Es mucho más sencillo. Se dio cuenta de que estaba diciendo tonterías, y por el contrario, empeorando la situación, se calló. En la sala se hizo un silencio sepulcral y ensordecedor. Todos los empleados, desde los cajeros hasta los gerentes, se quedaron paralizados en sus puestos, como petrificados, temerosos de romper el silencio. Sus miradas se dirigían alternativamente al legendario fundador del banco, la encarnación viva de su universo corporativo, y a su jefe, cuya brillante carrera se derrumbaba ante sus ojos en tiempo real. Amanda, recuperándose del impacto inicial, corrió a ayudar a Arthur. Agarrándolo del codo para infundirle confianza, tomó la iniciativa y habló, con una voz que sonaba antinaturalmente cariñosa y aduladora. «Señor Thorne, le pido disculpas por su comportamiento. Arthur se encuentra en una situación muy difícil. Hemos tenido un trimestre realmente intenso, ya sabe, informes, fusiones, no duerme lo suficiente, trabaja hasta el agotamiento, prácticamente vive en la oficina. Es solo que, debido al exceso de trabajo, no puede controlarse». Samuel la miró con su mirada tranquila y pensativa, y Amanda comprendió al instante que sus palabras eran totalmente inapropiadas. Arthur la empujó a un lado.
Se dio cuenta de que cualquier explicación solo empeoraría la situación. Era necesario actuar con decisión, pedir clemencia. «No, Amanda, no hace falta», dijo con voz ronca. Luego se volvió hacia Samuel, con el rostro desfigurado por la desesperación. Juntó las manos en un gesto de sumisión. «Señor, perdóneme, me equivoqué. Me comporté como un tonto, como un sinvergüenza. No sé qué me pasó. Fue poco profesional, inaceptable, inmoral. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo». Hablaba rápido y de forma ininteligible. Las palabras salían de su boca como el vapor de una caldera sobrecalentada. Yo puedo arreglarlo todo. Me ocuparé personalmente de usted. Le ofreceré las condiciones más ventajosas para cualquier producto de nuestro banco. Depósitos, inversiones, todo lo que necesite, con un tipo de interés individual y muy bajo. Puedo organizar una consulta con nuestros mejores especialistas. Inmediatamente. Cancelo todas mis citas programadas. Yo buscaba qué más podía ofrecer, cómo podía redimir su culpa. Pero solo le quedaba el dinero, los servicios, el estatus, todo lo que sabía hacer. Hablaba en un idioma sin darse cuenta de que no era su lengua materna y que su interlocutor no lo entendía. «Por favor, señor», susurró, con los ojos brillantes de miedo animal. «No destruya mi vida. He dedicado 10 años a este banco. Le he puesto todo mi corazón. He convertido esta sucursal en la mejor del país. Cualquier indicador lo confirma. Los beneficios han aumentado un 300% bajo mi dirección. Yo soy necesario para este banco». Extendió una mano temblorosa hacia Samuel, como si deseara tocar el borde de una prenda sagrada, y con ello pedirle protección contra la ira y el perdón de los pecados. Sin embargo, su petición no era una súplica de clemencia. Era una súplica para conservar todo lo que tenía, su posición, su poder, su mundo ideal. Samuel miró fríamente la mano temblorosa que le tendía Arturo, pero no la aceptó. Su mirada recorrió lentamente la sala enmudecida, y cuando comenzó a hablar, su voz era tranquila, sin ira ni gritos, pero con tal peso y autoridad que creaba una sensación de silencio insoportable. Cada una de sus palabras sonaba como una decisión meditada. «Usted se centra en las cifras, señor Vance», comenzó Samuel. «Ve en ellas beneficios, cree que ese es su valor. Pero en su afán por alcanzar los ceros en las cuentas, se olvida de las personas, de cada uno de los que cruzan el umbral de su banco, de cada vida individual». Dio un paso adelante, y Arthur, como un animal herido, se estremeció y retrocedió, golpeándose la espalda contra el mostrador. «Usted afirma que fue un error. Pero un error no es algo que ocurre por casualidad, como pulsar el botón equivocado en el ordenador o cometer un error en los cálculos. Cuando evalúa a una persona y la considera indigna de respeto por su vestimenta, no es una casualidad. Es una elección consciente que refleja su postura ante la vida. Usted toma esa decisión todos los días al ir al trabajo. Y hoy, por desgracia para usted, el cliente indigno he sido yo». Samuel se dirigió a Amanda, que se escondía detrás de otro empleado. «Y usted, señorita, también tomó una decisión, ¿verdad?». Se rió, lo apoyó, sugirió llamar a seguridad. «Cuéntenos, ¿cómo se llama a seguridad para un cliente que simplemente desea retirar dinero de su cuenta?». Amanda se encogió, como si se le hubiera ido toda la sangre de la cara. Yo, señor Thorne, yo solo... Era una broma tonta, ingenua. No tenía malas intenciones. ¿Una broma?». Samuel levantó una ceja con escepticismo. «¿Considera que humillar a una persona en público es una broma?». «En mi opinión, eso no es una broma. Es una mezquindad. Usted es el director general. Debe ser un ejemplo a seguir». «¿Y qué ejemplo ha dado hoy?».
Un ejemplo de arrogancia y crueldad. Su mirada severa recorrió de nuevo a los empleados, que permanecían inmóviles. Muchos, incapaces de soportar su mirada fija, bajaron la cabeza. Dígame, señor Vance, ¿a cuántas personas ha rechazado últimamente? ¿Recuerda sus caras? ¿O para usted solo son datos abstractos en un informe, marcados como rechazados? Yo actué guiándome por los intereses del banco, murmuró Arthur, tratando de aferrarse al último fragmento, ya casi inútil, del vocabulario corporativo. Minimizar los riesgos es mi responsabilidad. ¿Y a qué intereses se refiere?, repitió Samuel. Ustedes mismos son el banco, cada uno de ustedes. El banco no es solo edificios con suelos de mármol y números en servidores. Son las personas que trabajan aquí y su actitud hacia los clientes. Y son precisamente sus acciones las que perjudican más los intereses de este banco que cualquier crisis financiera. En su campo de visión apareció una joven pareja, los Smirnov, que seguían de pie, desconcertados, junto a la salida, incapaces de decidirse a marcharse. Observaban lo que sucedía con los ojos muy abiertos. Samuel los reconoció. Los había visto al entrar. Había visto la esperanza en sus ojos, y luego, como ésta, se transformaba en desesperación. «Venid aquí, chicos», les invitó amablemente. Se miraron asustados, pero se acercaron lentamente. «Habéis solicitado una hipoteca, ¿verdad?», preguntó Samuel. «Sí, señor», susurró el joven. «Nos la han denegado. Según ellos, nuestra modesta cafetería no demuestra tener ingresos lo suficientemente estables». Samuel miró fijamente a Arthur. «¿Una cafetería, señor Vance? ¿Recuerda cómo empecé yo? Con un carrito de perritos calientes. Al parecer, para usted eso habría sido una empresa demasiado arriesgada. Pero alguien vio mi potencial y me concedió un primer préstamo, muy pequeño. Sin él, ni yo, ni este banco, ni su éxito existirían». Volvió a dirigirse a la pareja. «¿Cómo se llaman?» «Ana y Dmitri Smirnov». «Muy bien, Ana y Dmitri. Me encargaré personalmente de su solicitud, porque este banco se creó para ayudar a personas como ustedes, que trabajan, se arriesgan y se esfuerzan por labrarse un futuro, y no para dejarlas en la estacada». Puso la mano en el hombro de Dmitri y su mirada, dirigida directamente a Arthur, decía más que cualquier palabra. «Usted no es un banquero, señor Vance», afirmó Samuel con voz firme y segura. «Los banqueros ayudan a las personas a hacer realidad sus sueños, pero usted no es más que un intermediario que vende estatus y acceso a un club de élite que usted mismo ha creado. Usted comercializa el acceso al dinero como si fuera de su propiedad, olvidando que ese dinero no le pertenece. Pertenece a muchas personas, como Ana y Dmitri, y a muchas otras, como yo, nuestros clientes. Usted no es más que un mercenario, llamado a servirles, no a juzgarlos. Al parecer, en todos estos años, no ha comprendido esta simple verdad». Arthur permaneció en silencio. Las palabras se negaban a salir de su boca. Miró a Samuel, a la joven pareja, a los rostros asustados de sus hombres, y en su corazón creció la comprensión. Cada palabra pronunciada por el fundador era una verdad absoluta e inquebrantable. Todas sus creencias, su mundo, se derrumbaban. Había llegado el momento de la verdad, el punto de inflexión. Samuel volvió a clavar en Arthur una mirada penetrante, como si lo atravesara con la mirada. El aire de la sala parecía haberse congelado. Cada segundo se alargaba hasta el infinito. «Señor Vance», la voz de Samuel sonaba tranquila, pero en sus palabras se percibía firmeza. «Recordemos nuestra apuesta, hecha públicamente, ante sus colegas y clientes. Usted, como un caballero, me dio su palabra de que si mi cuenta tenía $500, usted añadiría la misma cantidad
de su bolsillo. Como es sabido, mi cuenta ahora supera esa cifra. Por lo tanto, le pido que cumpla su parte del trato y me pague $1000 en efectivo, ahora mismo. Arthur se estremeció por la sorpresa, como si alguien le hubiera empujado. Se preguntó si el humillante apuesto se olvidaría en medio del alboroto general, pero Samuel no lo perdonó. Lo convirtió no solo en un castigo, sino en un recordatorio constante, en una humillación pública. «Señor, por favor, ¿podríamos evitar esto?», susurró Arthur, mirando a su alrededor en busca de la más mínima muestra de compasión, pero solo encontró las miradas apagadas de sus colegas o un frío interés. «Ya he reconocido mi culpa, estoy dispuesto a todo, pero esto es demasiado ofensivo para mí». «¿Humillante?», repitió Samuel, con un tono de sorpresa gélida en su voz. ¿No fue humillante burlarse del anciano por su ropa? ¿No fue humillante convertir su petición en un espectáculo público para sus subordinados? Usted mismo estableció las reglas de este juego, señor Vance, y una persona de verdad siempre es responsable de sus actos, especialmente de aquellos que se ha impuesto a sí misma. ¿O es que usted no se considera así? La última pregunta, lanzada en silencio, como un latigazo, hizo que Arthur se diera cuenta de que ya no había vuelta atrás. «Sí, señor. Por supuesto, señor. Inmediatamente, señor», susurró, abatido hasta lo más profundo de su alma. A un ritmo frenético, casi corriendo, tropezando, se apresuró hacia su lugar de trabajo. Sus dedos temblorosos, como si no escucharan a su amo, tardaron mucho en introducir la llave en la cerradura de la cajonera. Finalmente, tras conseguir abrirla, sacó de dentro su costosa cartera de piel de cocodrilo. Tiró todo el dinero en efectivo sobre la mesa, varios billetes arrugados y algo de calderilla. Al contarlo, descubrió que tenía $320. Su rostro se contrajo en una mueca de desesperación. Me falta dinero en efectivo», susurró. «En este banco hay cajeros automáticos», dijo Samuel con calma, señalando el brillante aparato cromado que había junto a la pared. «Y si no, puedes pedir dinero a tus compañeros. Al fin y al cabo, eres su jefe. Seguro que estarán encantados de ayudar a su talentoso y carismático líder en una situación difícil». La última gota colmó el vaso. Arthur, con mirada suplicante, se dirigió a Amanda. «Amanda, ¿tienes dinero en efectivo? Mañana te lo devolveré todo, con intereses». Amanda bajó la mirada. «Lo siento, Arthur. Hoy me he gastado todo el dinero en la comida. Por desgracia, solo tengo la tarjeta». Miró fijamente al otro gerente, que, fingiendo estar ocupado, se dedicaba a examinar sus zapatos. Nadie quería participar en su humillación. Nadie le tendió una mano, y se quedó solo con su desgracia. Abatido y humillado, Arthur se tambaleó hacia el cajero automático. Su camino se asemejaba al camino al Calvario. Cada paso sobre el suelo de mármol liso resonaba en su cabeza como un golpe de martillo. Sentía cientos de miradas fijas en él. Tras introducir su tarjeta personal de platino en el dispositivo, Arthur oyó el habitual zumbido. Tras introducir el código PIN, solicitó $700. El cajero automático se quedó inmóvil durante unos segundos, y luego apareció en la pantalla un mensaje que, como un rayo, destrozó sus esperanzas. Operación rechazada. Fondos insuficientes. Una risa ahogada recorrió la sala, y Arthur sintió cómo le invadía una fría emoción. Él, el director de la sucursal insignia, un hombre acostumbrado a los millones, no podía sacar ni siquiera $700 de su cuenta personal. Le vinieron a la memoria los gastos del día anterior, un restaurante caro, un nuevo gadget. Vivía lujosamente, seguro de que la prima de mañana lo cubriría todo. Pero la realidad resultó ser dura. Mañana no llegó.
¿Algún problema, señor Vance?, preguntó Samuel, manteniendo la calma. No, no, todo está bien, exclamó Arthur, sintiendo cómo la sangre le subía a la cara. Solo es un pequeño fallo técnico. Lo intentó de nuevo, reduciendo la cantidad solicitada a 600, luego a 500 y luego a $400. Finalmente, por $350, el cajero automático le entregó el ansiado fajo de billetes. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Parece que, después de todo, tendrá que contar con la ayuda de sus colegas, dijo Samuel, sin esbozar la más mínima sonrisa. Arthur se volvió hacia la sala, con los ojos ardientes de desesperación, como un animal acorralado. ¿Alguien podría prestarme $330? Susurró con voz ronca. Se produjo un silencio incómodo. En esa situación, el joven cajero Mark, al que Arthur acababa de regañar, dio un paso al frente con determinación. Sin decir nada, sacó varios billetes de su cartera y se los entregó a Arthur. «Tenga, señor Vance, aquí tiene. Es todo lo que me queda». Arthur miró el dinero y luego a Mark. En los ojos del chico no había ni una pizca de malicia ni desprecio, solo una profunda y penetrante compasión, que resultó mucho más dolorosa que cualquier humillación. Cogió el dinero, añadió el suyo sin molestarse en contarlo y se acercó a Samuel. Apretando en la mano el montón de billetes arrugados y de diferentes colores, se lo tendió a Samuel. Le temblaban tanto las manos que los billetes tintineaban con cada movimiento. Samuel extendió lentamente la mano y con moderación tomó el arrugado fajo de billetes con 2 dedos. No los contó, solo los sostuvo en la mano, como si estuviera sopesando no su valor material, sino todo el peso de la amargura, el miedo y la humillación que los impregnaban. Arthur, por su parte, miraba ese dinero como si fueran serpientes venenosas, esperando el momento de morder. «Aquí tiene, señor», dijo con esfuerzo. $1000, como acordamos. «¿Acordado?», repitió Samuel suavemente, con una mirada cada vez más tensa. «No, señor Vance, no lo acordamos. Usted me puso ante un hecho consumado. Me desafió. Un acuerdo implica igualdad y respeto mutuo. Usted ha actuado desde una posición de superioridad y desprecio. Son cosas completamente diferentes». Poco a poco, billete a billete, empezó a esparcir el dinero sobre la mesa más cercana. Entre ellos, había billetes nuevos, recién sacados del cajero automático, y billetes gastados, sacados de la cartera de Mark. «Ni siquiera piensas en quién es realmente el dueño de ese dinero», continuó Samuel, señalando los billetes gastados. «Quizás ese chico los había ahorrado para comprarle un regalo a su madre o para el primer pago de un coche. Y tú simplemente los has cogido sin pensarlo. Siempre haces lo mismo. Coges lo que necesitas sin pensar en el precio que pagan los demás por ello». En medio del silencio atónito de toda la sala, hizo algo completamente inesperado. Llamó a Mark. «Joven, acérquese, por favor». Mark, pálido, se acercó. «¿Es este tu dinero?». Samuel extendió la mano hacia los billetes gastados. «Sí, señor, parte de él», respondió Mark en voz baja. «Devuélvelo», ordenó Samuel, separando los billetes de Mark del resto del montón. «Y coge lo mismo que has dado, como recompensa por la lección de bondad que parece haberse olvidado aquí». Samuel le tendió el dinero a Mark. Mark miró desconcertado a Samuel y a Arthur antes de aceptar los billetes con indecisión. «Gracias, señor», dijo en voz baja. Luego, Samuel se dirigió lentamente a Chloe, que con las manos aún apretadas contra la boca, trataba de contener las lágrimas provocadas por el miedo y el asombro. «Y ahora, señorita Reed, acérquese, por favor». Chloe, con las piernas rígidas, se acercó lentamente a él. Él colocó cuidadosamente los $500 y se los entregó. «Tenga, esto es para usted». «Pero, señor, ¿por qué?»,
susurró ella apenas audible. No puedo. No tengo la culpa de nada. No me lo merezco. Se equivoca, dijo Samuel con calma, pero con firmeza. Ha hecho lo más importante. Ha evitado perder su humanidad. La he observado desde el primer día. No se ha permitido reírse de las humillaciones de los demás. Ha sentido vergüenza al ver cómo se insultaba a alguien. En sus ojos había compasión, no desprecio. Esta es su primera bonificación, por no haber olvidado, a diferencia de muchos aquí, lo que significa ser humano. Amanda, que estaba cerca, no pudo contenerse y resopló. ¿Una bonificación por las lágrimas? ¿Qué nueva iniciativa corporativa es esta? Samuel giró lentamente la cabeza hacia ella. No, señorita. Es una bonificación por su decencia. Al parecer, hoy en día la honestidad se valora por encima de todo en este lugar, hasta tal punto que su valor supera su lealtad. Chloe, incapaz de contener sus emociones, rompió a llorar. A través de las lágrimas, extendió las manos hacia los billetes, cuya suma superaba su salario mensual. Finalmente, Samuel se dirigió a Arthur, que aún sostenía el dinero restante en la mano, como si fuera un sello de su vergüenza. «Y esto, señor Vance, es suyo», dijo Samuel, extendiendo el dinero. «Mi primer paso, $500. Tómelos. Considérelo un bonus por el día de hoy, un pequeño regalo de recuerdo». Le entregó a Arthur los billetes que quedaban de los $1000, y éste los miró como si fueran carbones ardientes. «En cuanto a usted, señor Vance, no solo ha perdido la apuesta, sino que también ha perdido el derecho a ocupar su puesto en esta empresa. Está despedido a partir de este momento». «Pero, señor, mi contrato, la indemnización que allí se estipula», exclamó Arthur con avidez en la voz, aferrándose a su única esperanza. «En su contrato, señor Vance, hay una cláusula que prevé la responsabilidad por causar un daño irreparable a la reputación de la empresa», declaró Samuel. «Y yo, en mi calidad de presidente del Consejo de Administración, estoy convencido de que en la última media hora ha causado a la empresa un daño que no se había producido en sus 42 años de historia. Ha convertido el espacio de trabajo en un lugar vergonzoso, humillando a un cliente delante de otros clientes y empleados. Su comportamiento demuestra una total incompatibilidad con el cargo que ocupa y con las normas básicas de ética empresarial. Incluso un abogado confirmará sin dudarlo que esto es suficiente para tomar las medidas oportunas. Seguridad. Los dos guardias de seguridad, que hasta entonces permanecían inmóviles como estatuas, con sus uniformes impecables, en la entrada, cobraron vida de inmediato y rodearon a Arthur con pasos rápidos. Sin tocarlo, se colocaron a ambos lados, bloqueando todas las posibles vías de escape. «Acompañen al señor Vance a su oficina», ordenó Samuel. «Déjenle recoger sus objetos personales, fotografías, recuerdos. Sin embargo, no se le permiten documentos. Asegúrense de que abandone el edificio en un plazo de 10 minutos. El acceso a su cuenta electrónica en el sistema se desactivará inmediatamente». Arthur se sintió vacío, como si le hubieran quitado el aire y le hubieran quitado el apoyo. Su seguridad, toda su brillante apariencia, toda su fingida majestuosidad se desvanecieron sin dejar rastro. Ante la multitud se presentó un hombre humillado, abatido, destrozado. Lanzó una mirada despectiva a sus antiguos subordinados, pero estos, como si hubieran recibido una orden, se dieron la vuelta. La soledad se abatió sobre él como un pesado velo. Al marcharse escoltado por sus guardias, caminaba encorvado, sin levantar la vista, y sus caros zapatos italianos emitían un sonido similar al chirrido de unas zapatillas gastadas sobre la lisa superficie de mármol. Cuando los pasos de Arthur y su escolta se desvanecieron en el lejano pasillo,
Samuel miró a su alrededor, a la sala sumida en un silencio abrumador. Era tan denso que se percibía como una sustancia material. Los empleados, como petrificados, no se atrevían a moverse, con la mirada fija en Samuel. Sus rostros reflejaban miedo, asombro, confusión, toda una gama de emociones. Lo que ha ocurrido hoy no es solo un contratiempo, dijo con voz tranquila, pero ahora con la firmeza de un líder que nadie se atrevía a cuestionar. Es un síntoma de una enfermedad grave, una enfermedad llamada olvido. Hemos olvidado a quién y para qué servimos. Hemos olvidado que este banco no es nuestra adquisición, sino solo la gestión fiduciaria de destinos ajenos y sueños ajenos. Hizo una pausa y miró a cada empleado con una mirada severa y penetrante. Veo miedo en sus ojos. Les preocupa que vaya a empezar a despedir a gente en masa. No se preocupen, eso no va a pasar. No he venido aquí para destruir. Mi objetivo es recordar nuestros orígenes. Por eso, a partir de mañana, asumiré temporalmente la gestión operativa de la empresa. Y mi primera orden será la siguiente. En cada sucursal, en cada filial de nuestro banco, en todo el mundo, se colgará en un lugar visible el retrato de nuestra primera clienta, Elizabeth Stone, una profesora de las afueras que nos confió sus ahorros, $200 que guardaba en un tarro de galletas. Que este retrato os recuerde a cada uno de vosotros que detrás de cada indicador financiero, detrás de cada operación plasmada en cifras y gráficos, hay una persona real con sus sueños, esperanzas y temores. Volvió a mirar a Chloe, que seguía de pie, apretando los billetes contra su pecho y mirándolo con sus grandes ojos llenos de lágrimas. Ahora pasemos al segundo punto. Esta división necesita un nuevo director. Una persona que no solo cumpla con el plan de aumentar los beneficios, sino que también ponga en práctica los valores que hemos discutido anteriormente. En la sala reinaba un silencio tenso. Amanda, enderezándose notablemente, vio un destello de esperanza en los ojos de los que la rodeaban. Como gerente senior y mano derecha de Arthur, ella creía que el puesto debía ser suyo. En su mente, ya se imaginaba sentada en la silla, junto a la ventana del despacho de la esquina. A partir de este momento, el puesto de directora en funciones de este departamento lo ocupará la señorita Chloe Reed. Ni siquiera si hubiera explotado una bomba en la sala, se habría producido un efecto comparable al que se estaba produciendo en ese momento. Una ola de sorpresa y conmoción recorrió las filas de empleados. Amanda se quedó paralizada, con la boca entreabierta y el rostro desencajado por la incredulidad y la ira. Los demás gerentes no sabían si era en serio o solo una broma, y se miraban entre sí con perplejidad. Chloe miraba a Samuel como si no creyera lo que había dicho. Dio un paso atrás, negando con la cabeza. ¿Yo? Exhaló con dificultad. No, señor. Es imposible. No tengo experiencia. Solo soy una oficinista novata. Llevo solo 3 meses trabajando. No tengo las habilidades necesarias. Amanda, recuperándose de su sorpresa, dio un paso decidido hacia adelante. Su voz temblaba y se notaba la ira en ella. Señor Thorne, con todo el respeto, eso es absurdo. Es una niña. Ni siquiera conoce nuestras normas internas. No tiene permiso para dirigir. Llevo 8 años trabajando en este departamento. Conozco a todos los clientes importantes, todos los contratos, todas las transacciones. Este puesto debería ser mío por derecho. Samuel la escuchó pacientemente y luego se volvió hacia ella. Tiene razón, señorita. Lo siento, no recuerdo su nombre. Amanda, respondió ella. Sí, Amanda. Tiene razón. Sin duda tiene un profundo conocimiento de las cuentas y transacciones financieras. Pero déjeme preguntarle, ¿qué sabe usted de las personas?
Sabe cuáles son los sueños y las esperanzas de esa joven pareja a la que acaba de denegar una hipoteca. Sabe que impulsa a ese anciano caballero a acudir personalmente al banco cada mes, aunque podría hacerlo todo por internet, porque se siente solo y la única oportunidad que tiene de relacionarse con alguien es ir al banco. ¿Lo sabías? Amanda guardó silencio, apretando los labios en una delgada línea. Ya ves, continuó Samuel, entiendes las reglas formales, pero no entiendes a las personas. Sabes cómo aumentar el capital, pero no sabes cómo generar confianza. Y puede que la señorita Reed no domine todas las normas de etiqueta, pero entiende lo esencial. Sabe lo que es la empatía, lo que es la vergüenza, lo que es el honor. Volvió a mirar a Chloe, que temblaba por todo el cuerpo. «¿Yo?», susurró apenas audiblemente. «¿Pero cómo yo?». «Porque tú no buscabas este puesto, hija mía», dijo Samuel con suavidad. «No ansiabas el poder. En tus ojos no vi ambición, sino corazón. ¿Cuál es tu experiencia? ¿En humillar a la gente y adular a los ricos? Afortunadamente, no tienes esa experiencia, y espero sinceramente que nunca la tengas. Pero sí tienes experiencia en ser una persona decente y compasiva. Y eso es, a día de hoy, la característica más importante en nuestro banco. El resto lo aprenderás. Yo te ayudaré». Se acercó a ella. «Tu primera tarea en el nuevo puesto será recoger los documentos de Ana y Dmitry Smirnov. Estúdialos a fondo. Mañana por la mañana tendrás que darme tu opinión sobre su crédito, no como simple empleada, sino como directora. Piensa en cómo puedes ayudarles. No es una petición, es una orden». Chloe miró de él a los Smirnov, que esperaban ansiosos su decisión, y luego al rostro enfadado de Amanda, y sintió cómo le agobiaba toda la complejidad y la gravedad de la situación. Lo intentaré, señor», susurró apenas audiblemente. «Bien», respondió Samuel, asintiendo con la cabeza. «Entonces, hemos empezado». Samuel asintió con la cabeza a Chloe de forma alentadora y luego volvió a mirar a todos los presentes. A continuación, se dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia la salida con el mismo paso pausado y seguro. Nadie se atrevió a romper el silencio. Los empleados del banco lo despidieron con miradas en las que se entremezclaban el miedo, el respeto, la vergüenza y tal vez una esperanza apenas perceptible de que la situación mejorara. Las puertas automáticas de cristal se abrieron ante él y se cerraron tras él con un clic silencioso. La leyenda había desaparecido, dejando tras de sí un mundo cambiado. Amanda, moviéndose con dificultad, con las piernas rígidas, se acercó a Chloe, que permanecía en el centro de la sala, como paralizada en la niebla. «Enhorabuena, jefa», logró decir con dificultad. Chloe miró a la mujer, luego al dinero que tenía en las manos, y por último, al sillón vacío del director, separado por una mampara de cristal. En ese momento, se dio cuenta de que su destino había cambiado para siempre. 3 meses después, en la misma oficina central del banco, la sala de operaciones conservaba su estructura reconocible, pero su atmósfera parecía envuelta en una nueva y delicada neblina. El frío y opresivo silencio anterior había dado paso al animado murmullo de la vida laboral cotidiana. Conversaciones en voz baja, llamadas telefónicas, a veces incluso risas contenidas. Los empleados parecían más libres. Sus sonrisas eran sinceras y no fingidas, como exigía el reglamento. En lugar de la enorme pantalla de plasma, con la barra de cotizaciones bursátiles, que antes deslumbraba con su luz, ahora había un gran retrato al óleo de una modesta anciana de ojos bondadosos y ligeramente cansados en la pared central. Debajo del retrato brillaba una placa dorada con la inscripción «Elizabeth Stone, nuestra clienta número 1, desde 1980. Chloe Reed,
vestida con un elegante pero sobrio traje de negocios que le quedaba perfectamente, estaba de pie junto a la mesa, ayudando a una pareja de ancianos a familiarizarse con la nueva aplicación móvil del banco. Lo hacía con amabilidad y paciencia, con una sonrisa sincera y cálida en el rostro. Miren, pulsan este botón y enseguida se muestran todos sus gastos del mes. Es muy sencillo y cómodo, les decía. Si tienen alguna pregunta, solo tienen que llamarme a mi número personal. Lo discutiremos y lo resolveremos. El anciano le apretó la mano con cariño. Gracias, hija. La última vez que vinimos aquí, nadie nos ayudó. Solo nos dijeron, lean las instrucciones en el sitio web. Pero nosotros no entendemos nada de esos sitios web. Ya no somos lo que éramos. Chloe los recibió con una cálida sonrisa. En un rincón de la sala de espera, Samuel estaba sentado en un cómodo sillón. No llevaba su habitual traje de trabajo, sino un suave jersey de cachemira y pantalones de pana, lo que le daba el aspecto de un hombre sencillo, pero noble. Disfrutaba de un café en un vaso de papel, conversando animadamente con un grupo de estudiantes de economía que habían venido a hacer prácticas. Su mirada, que normalmente irradiaba el distanciamiento de un ser celestial, el presidente del Consejo de Administración, ahora estaba impregnada de sabiduría y bondad. Parecía un mentor, un maestro, un abuelo. El más valiente de los estudiantes decidió hacerle una pregunta. Señor Thorne, si pudiera dar un solo consejo a un banquero principiante, ¿cuál sería? ¿Qué cree que es lo más importante en nuestra profesión? Samuel se quedó pensativo por un segundo. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en el retrato de Elizabeth Stone. Nunca olviden que al otro lado de la mesa no hay una cifra abstracta ni estadísticas áridas, sino una persona viva, dijo, pronunciando sus palabras lentamente y con solemnidad. Y lo más valioso que puede ofrecerles no son datos financieros, sino su futuro, sus esperanzas, sus sueños. Si lo comprenden, se convertirán en banqueros excepcionales. De lo contrario, seguirán siendo simples empleados que manipulan el dinero ajeno. La sonrisa no se borra de su rostro. Vuelve a estar en casa, entre las paredes del mismo banco que él mismo construyó con sus propias manos.